Guaidó como presidente de Venezuela. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó. La República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Todos los que se han declinado por apoyar esta autoproclamación, repito, autoproclamación de Guaidó, apelaban a la falta de democracia, a la legitimidad de su anuncio, apelaban a que es necesario restablecer la democracia en Venezuela, pero lanzo una pregunta, ¿no ha sido democracia lo que llevó al propio Guaidó a ser presidente de la Asamblea Nacional? Porque ahí no se habló de elecciones fraudulentas, ¿no?, de falta de legitimidad. Quizá porque la oposición ganó, quizá esa es la clave, ¿no? Este es un punto en el que me quiero detener y pese a que la actual situación que vive Venezuela se debe a muchos factores, entre ellos la buena, mejor, mala, peor o pésima gestión de la economía, los recursos y otros asuntos, o al trato político que se haya dado a la oposición, o a los agentes extranjeros que han generado más división en la sociedad hasta fragmentarla, para mí lo básico es que se está jugando con algo que ambas partes defienden a capa y espada y que no es otra cosa que la Constitución y la democracia en sí misma. Guaidó apela al artículo 233 de la Carta Magna que todos los políticos venezolanos tienen, ese libro, en la mesa, en la mesilla, en el bolsillo, siempre cerca de la mano para autodenominarse presidente, pero teniendo en cuenta que se han celebrado unas elecciones presidenciales y que Nicolás Maduro asumió el poder, juró el cargo, no ha habido una falta de presidente en el país, algo que la Constitución no permite. Un presidente siempre tiene que haber. No ha habido una ausencia, por lo que Guaidó no tiene legitimidad a efectos legales. Verán, otra cosa muy distinta es que la oposición y el resto de países que han apoyado esta autoproclamación, vuelvo a repetir, no crean que las presidenciales hayan sido unas elecciones limpias, legales. Pero eso, como digo, es otro cantar. Y en medio de esta lectura de qué es constitucional, legal o legítimo, está una laguna que permite a unos o a otros hablar de infracciones o de derechos, de considerar asambleas nacionales constituyentes o Tribunal Supremo de Justicia. Hablar de derecho a autoproclamarse presidente interino porque hay un vacío o a tildar lo sucedido como democracia o como golpe de Estado. Bueno, pues para hablar de todos estos conceptos legales, de esta legitimidad o no, de este proceso, de esa autoproclamación, nosotros tenemos una invitada muy especial. Saben que estamos en las redes sociales. Contamos con la abogada, escritora y también compañera Eva Gollinger. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Bienvenida. ¿Qué son unas elecciones legítimas y cuáles no? ¿Por qué se aceptan las de la Asamblea Nacional y no las presidenciales? Como abogada y persona que sabe de todo esto, no sé si nos puedes ilustrar un poco. Esa es la gran pregunta en Venezuela ahora y justamente hay reclamos de ambos lados. El gobierno de Nicolás Maduro reclama al poder legislativo, dice que ellos había un vacío de poder porque después de asumir los cargos que habían ganado en el 2015 no estaban realmente ejerciendo el poder bajo la Constitución. Entonces por eso los habían, hasta cierto punto declarado como en un estado de vacío. Y desde luego la oposición que boicoteó las elecciones presidenciales en gran parte el año pasado no reconoce entonces la legitimidad del Ejecutivo. Entonces es una crisis institucional, pero es un choque de visiones sobre cómo interpretar justamente la Constitución y parece que lo están haciendo simplemente a sus intereses propios para lograr justamente sus agendas políticas. Y en este caso vemos por primera vez, por lo menos en el caso de Venezuela, que es la comunidad internacional, más que todo Estados Unidos, quien está decidiendo quién es presidente de Venezuela, lo cual es obviamente una violación de su soberanía. Porque parece inaudito, ¿no? Como dices, se está utilizando, yo creo, la democracia y la Constitución como una herramienta, depende de cómo convenga. Se achaca que Maduro jura delante del Tribunal Supremo y no lo hace delante de la Asamblea Nacional y por eso no consideran que sea un presidente, pero la Constitución de Venezuela no permite que ese país tenga un solo día sin que haya un presidente. Entonces, aquí hay un poco de poca lógica, ¿no?, en todo esto.
Bueno, yo creo que la crisis actual tiene raíces en los años anteriores. Justamente cuando falleció Hugo Chávez en el 2013 y hubieron elecciones a los 30 días, ganó Nicolás Maduro por un mínimo porcentaje, apenas menos de 2 puntos. En ese instante ya la oposición lo declaró ilegítimo y eso tiene ya también su historia, porque en cada proceso electoral que no ha ganado la oposición, sus candidatos o alguna mayoría, como por ejemplo en la Asamblea Nacional, ellos han declarado fraude en el proceso electoral. Pero cuando ellos resultan que sí ganan, entonces está todo bien con el proceso electoral. Entonces hay una situación en donde hay serias preocupaciones sobre la crisis institucional en el país, sobre posiblemente fraude electoral en algunas instancias, pero no a un nivel masivo para permitir entonces la usurpación del poder ejecutivo como se está viviendo en este momento en Venezuela. Entonces, eso también es la situación, es que están interpretando la Constitución para sus propios fines políticos y en este caso está poniendo el país en una situación demasiado vulnerable a una intervención extranjera. Eva, hablando de intervención extranjera, de elecciones, de hablar de fraude, me gustaría poner un ejemplo un poco claro, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene mucho que ver con la situación que está viviendo ahora mismo Venezuela. Gana Donald Trump las elecciones, se impugna porque se está hablando constantemente, incluso hoy, en estas últimas horas hemos tenido una detención por esa supuesta eventual injerencia rusa. Llega Hillary Clinton y dice, me autoproclamo presidenta porque estas elecciones no tienen validez. O sea, ¿qué es lo que hubiera pasado? Tan solo cuando se gana, como dices, ¿es cuando la democracia es buena o es mala? Bueno, justamente Estados Unidos no tiene la moral realmente para opinar sobre el proceso electoral en otro país, porque fue Hillary Clinton quien ganó el voto popular en Estados Unidos en esas elecciones del 2016, no fue Donald Trump. Él ganó a través de ese sistema que ya es una reliquia del pasado, de un colegio electoral. Y además, si uno también habla de esos factores externos posiblemente que interfirieran en el proceso electoral, entonces la presidencia de Donald Trump también es ilegítima, lo cual, bueno, yo tal vez me gustaría ver eso en proceso ya en desarrollo en Estados Unidos por los daños que está haciendo el país. Pero sin embargo, no tiene la moral para opinar sobre otros sistemas electorales. Eva, hablando de la autoproclamación, hemos visto como en muchos países, bueno, en el derecho internacional, digamos, están en derecho de apoyar esta autoproclamación, pero realmente a nivel de jurisprudencia no tiene ninguna validez. Es como intentar generar un gobierno paralelo que no tiene unas instituciones que vienen avaladas absolutamente por nada. Guaidó puede decir lo que quiera, pero el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Bueno, cualquiera puede autodeclararse presidente de lo que sea, pero si no tiene el poder en sus manos, eso es simplemente una fantasía. Y en este caso, cada lado tiene sus argumentos, tiene la manera de razonar lo que está haciendo. Tanto como Juan Guaidó fue electo diputado de la Asamblea Nacional, luego fue electo presidente de la Asamblea Nacional. Él goza de un poder ya bastante legítimo como el presidente de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo. Pero hay un fundamento también que tiene mucho que ver en esta situación y es el hecho de que Venezuela ya hace casi 2 años también creó una Asamblea Nacional Constituyente, que es como un poder paralelo a la Asamblea Nacional. Entonces eso también es un argumento de la oposición. Dicen que ellos usurparon el poder de nosotros, entonces nosotros no reconocemos ese poder y así no reconocemos el poder de Nicolás Maduro porque fue electo bajo las elecciones convocadas por esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero sin embargo diría que es un precedente sumamente peligroso para el derecho en Venezuela, pero también para el derecho internacional. Si cualquiera se autoproclama como presidente y luego un grupo de países poderosos reconocen a esa persona, ¿cómo exactamente piensan implementar luego esa legitimidad? Porque si Venezuela está en manos de Maduro, él es el presidente de Venezuela, tiene el poder
poder, tiene las instituciones, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. La única manera de poder lograr es a la imposición usando fuerza. Y entonces eso es el gran peligro que se enfrenta Venezuela hoy. Pues Eva, esperemos que ese peligro democrático no llegue tampoco con violencia como creemos, que este cerco que está intentando ciertos agentes de la política internacional de presionar o de decir a Venezuela cómo tiene que decir su futuro, pues que no llegue la sangre al río, como decimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado estos conceptos que yo creo que mucha gente que ve RT o que está hablando ahora mismo de Venezuela, pues tiene algunos conceptos equivocados. Muchas gracias, un abrazo muy muy fuerte. Y hablaba de esta presión con Eva porque lo que estamos viendo desde hace muchos meses en la región es ese cerco diplomático a este país por la figura de su presidente. Yo no estoy diciendo, porque sé que ustedes me van a interpretar como quieran, ¿no? Y más en un tema tan sensible como este, en el que todo está a flor de piel, que me encanta la gestión de Nicolás Maduro, porque no es así, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los presidentes. El actual mandatario venezolano ha cometido fallos y muchos, pero también ha tenido éxito, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que ha sido elegido y que su mandato se ha visto condicionado por sanciones o por lo que el oficialismo ha considerado como un bloqueo económico. Con este panorama y el pasado reciente de las guarimbas de 2015-2017, es normal que la sociedad esté polarizada, es normal que existan dos bandos enfrentados, pero desde aquí me gustaría apelar a la tranquilidad y la unidad. Esa tranquilidad que se ensambla en la figura de Bolívar, que todo venezolano enarbola, y en esa constitución que todos enseñan y defienden, pero que cada cual parece que está interpretando. Lo que quiero decir es que deseo que esta diferencia tan radical no se vea abocada a terminar en esa violencia que decimos en las calles o en un escenario peor. Y les hablaba de un escenario peor porque Donald Trump advertía que incluso la opción militar estaba encima de la mesa. Todas las posibilidades están encima de la mesa. Bolsonaro, junto con Colombia, parece más que dispuestos a que esto sea una realidad más que una quimera, y es aquí donde entran en juego los militares venezolanos, que son la clave. La postura del ejército en estas próximas horas, en los siguientes días, semanas, era una de las incógnitas más importantes a resolver y veremos qué sucede. El presidente Maduro los ha mantenido, ¿no?, a esa cúpula marcial en lugares notorios y de momento otorgan confianza al mandatario, lo vimos en una rueda de prensa reciente, pero en los últimos tiempos también hemos visto algunas insurrecciones, pequeñas, eso sí, hay que decirlo, pero esto nos muestra que no todo el mundo en este sector, en el sector militar, tiene una fe ciega por el presidente, aunque de momento, desde la cúpula, se dice que a la orden. Nosotros, los militares, hemos aplaudido la iniciativa del diálogo, porque la guerra no es nuestra opción. Agradecemos toda la buena voluntad de los gobiernos que andan propiciando un diálogo, que andan propiciando el entendimiento, la salida constitucional. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que esté fuera de la Constitución. Bueno, pues vamos a intentar descifrar qué escenarios se pueden dar para Venezuela en esta delicada situación. Ya saben, nuestras redes sociales. Nosotros queríamos contactar con Fernando Arancón, que es el director de la Plataforma del Orden Mundial, que sabemos que tiene una agenda apretadísima, sabemos que está compartiendo su testimonio, todo su conocimiento con muchísimos medios de comunicación, y nosotros, como es un colaborador habitual, queríamos tener también este privilegio. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Y eso para algunos medios que son muy... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando, decía que los militares ahora mismo, en las próximas horas, en los próximos días, son clave. Hemos visto algunas insurrecciones, pero ayer veíamos como el ministro de Defensa se mostraba del lado de Nicolás Maduro y hablaba de que no se podría consentir una guerra civil e incluso de golpe de Estado de facto por parte de la oposición, y en este caso por la autoproclamación de Guaidó. ¿Qué nos esperan en las próximas horas? ¿Tranquilidad? ¿Más enfrentamientos? Bueno, estamos un poco a la espera de lo que decidan un poco los mandos intermedios, porque si bien es cierto que los generales venezolanos se han alineado claramente con Maduro sin ningún tipo de fisuras, hay que recordar que en muchos intentos fallidos o exitosos de golpe de Estado no son los grandes generales los que se sublevan, sino los mandos intermedios, y esto pueden ser coroneles, comandantes, capitanes o tenientes. Sin ir más lejos, el propio Chávez
en 1992 su primer golpe de Estado lo dio siendo un mando intermedio, al igual que pasó, por ejemplo, con los capitanes portugueses en la Revolución de los Claveles, ¿no? O sea que quizás también hay que tener en cuenta que el ejército no tiene por qué ser un ente unido, sino que en determinado momento una guarnición concreta, una unidad que esté comandada por algún tipo de mando intermedio, pues pueda sublevarse. Fernando, hemos visto cómo el señor Donald Trump decía que todas las posibilidades están sobre la mesa. Yo creo que esto es meter un poco de presión. Hemos visto esta reunión extraordinaria del Consejo de la Organización de Estados Americanos, en la que el señor Pompeo pues intentaba barrer y hacer un poco más de presión. Estamos de nuevo ante una, no digo Operación Cóndor 2.0, pero sí ante esa política que Estados Unidos ha llevado arrastrando durante tantos y tantos años con América Latina y que tiene entre ceja y ceja a Venezuela. Bueno, sin duda Donald Trump está haciendo una política bastante intimidatoria para con Venezuela, porque lleva muchísimos meses sin haber descartado ni haber anticipado siquiera ningún tipo de escenario. Siguen sobre la mesa, como estaban hace unos meses, el tema del embargo petrolero, que sería muy importante, destructivo totalmente para la economía venezolana. Sigue abierta la posibilidad, aunque yo la veo remota, de una intervención militar. Se habló, por ejemplo, en el New York Times, que la CIA había estado en contacto con militares poco afines a Maduro para colaborar de alguna forma y sacar a Maduro del poder. O sea que sí que es cierto que el hecho de que todavía Trump no haya descartado ninguna vía de participación e intervención en Venezuela, pues bueno, también conociendo cómo es el carácter de este presidente, ¿no? Y de la impulsividad que le caracteriza, pues bueno, sí que genera cierta incertidumbre de lo que puede venir en estas próximas semanas o meses. Fernando, hablabas precisamente de esas reuniones que desvelaba New York Times, aunque finalmente no se apoyó a esos militares insurrectos, como decías, pero me gustaría que escucháramos las palabras de uno de los países que sí que ha mostrado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y que precisamente hablaba de Estados Unidos y de los intereses que puede tener lo que está sucediendo en Venezuela. El hecho de que Estados Unidos y otros países, sobre todo los de esta región, reconocieron de manera inmediata al autoproclamado nuevo presidente interino, solo indica de que son directamente partícipes de la creación artificial de una dualidad de poderes que podría conllevar una desestabilización seria de la situación política interna. Estábamos escuchando, eran palabras de Sergei Lavrov, que hablaba de un apoyo precisamente de gran parte de esa OEA, del Grupo de Lima, sin duda alguna, de los propios Estados Unidos encabezando esta campaña con un gobierno paralelo. Yo creo que esto no se había visto nunca antes. ¿Dónde están las instituciones? ¿Cómo se van a presentar, digamos, esos ministerios que son inexistentes ahora mismo? Claro, aquí hay un problema importante, que es, independientemente de que los estados soberanos tengan la legitimidad, porque así lo da el derecho internacional, a reconocer o no el gobierno de otro país, igual que tienen la legitimidad o no de reconocer la existencia de otro estado, como comentabas, existe el problema de que si tú reconoces un gobierno, se presupone que ese gobierno tiene unas capacidades efectivas de que puede llevar a cabo esa labor de gobierno. Lo cierto es que ahora mismo Guaidó, al que le reconocen la legitimidad gubernamental, muchos países del continente americano no tienen ninguna capacidad efectiva de gobernar y toda esa capacidad efectiva está todavía en manos de Maduro. Por tanto, más allá de la dualidad, también está el problema de que tú estás reconociendo como gobernante a una persona que no puede ejer de tal, Fernando, y como no gobernante a una persona que sí lo está ejerciendo. Me quedan dos preguntas y te pediría 30 segundos nada más. Se ha dicho que todo el personal diplomático de Estados Unidos, ya se está marchando la mayoría. Si llega a ese límite y Maduro se viera obligado a tener que echar a los diplomáticos estadounidenses, estaríamos en un punto de fricción en el que la tensión se podría aumentar. Brevemente, porque tengo otra preguntita. Sí, sin duda, porque Estados Unidos lo podría considerar como una agresión a una de sus embajadas, a su personal diplomático, con todo lo que ello conlleva, claro. Y por último, con toda la tensión que hay, con la fractura que tiene hoy Venezuela, con todo este circo mediático que se ha montado, ¿tú crees que es posible un nuevo proceso democrático y de diálogo como se está intentando interponer? Sería lo deseable, que los dos candidatos o de estas dos legitimidades se pusiesen de acuerdo para una hoja de ruta y una salida democrática.
Pero ahora mismo lo cierto es que el país está polarizado, ahora mismo hay un abismo entre tanto Guaidó como Maduro, y es cierto que la comunidad internacional, pues, que no tenga una acción unida dificulta todo ese proceso. Pues Fernando, Entonces, muchísimas de momento, gracias por la haber realidad es estado... que parece complicado una salida política pacífica. Muchas gracias, decía, por haber estado con nosotros en el Zoom. El tiempo se nos acaba, te mando un abrazo. Momento de despedirnos, pero no sin antes dejarles la conclusión que me deja pues el programa de hoy. Verán, pese a que el mundo se debate entre si Venezuela está gobernada por un dictador o si se necesita más o menos democracia o si va a empezar una guerra civil, a mí lo que me queda claro es que los que están fuera hablan mucho de libertades, pero no se dan cuenta de la gravedad de lo que puede comenzar en el país. Intuyen que todo esto va a ser floreado, feliz, indoloro, de color de rosa, ¿no? Como una primavera venezolana, les suena, ¿no? Como la instauración inmediata del orden occidental, pero ¿no han caído en la cuenta de que eso es lo que se ha intentado en Siria o en Libia, por ejemplo? ¿De veras que le preocupan a Estados Unidos o a algunos de esos países europeos o americanos lo que le pasa a los ciudadanos venezolanos o quieren otra cosa? ¿No se dan cuenta de que esto puede terminar en un conflicto interno en el que esas plañideras, como vemos, diplomáticas, van a llorar muertes de personas anónimas y que las van a usar como un arma arrojadiza en uno y otro bando? Voy a terminar con esta pregunta: ¿por qué debería Venezuela ser diferente a lo que pasó con Gaddafi, por ejemplo? ¿Qué éxito tendrá intentar instaurar este orden? ¿Vamos a tener una Libiazuela? ¿De veras que piensa que Pence o que Trump están preocupados por lo que les pueda suceder a los ciudadanos de Maracaibo, en Maturín o en la propia Caracas? No nos engañemos. Yo soy el primero que quiere justicia, pero también que se cumplan las normas por todos, pero que sea el pueblo venezolano y su constitución los que a través del diálogo, esperemos, edifiquen el país que la mayoría quiera. Y hoy la mayoría dice que Maduro es el presidente, aunque el señor Guaidó reclame para sí ya ese cargo y se lo justifiquen gente tan importante como Instagram, Facebook o la Wikipedia. Nosotros nos marchamos, les vemos la semana que viene. ¡Chao! ¿Quieres seguir la moda de Mauritania? Coma. ¿Quieres ser la más linda de la fiesta? Coma mucho.